Nadie nos enseña a ser padres, pero qué padre poder aprender juntos. Estás escuchando Enséñame a Crecer, episodio 20, Lenguaje y comunicación en preescolar, la forma natural de aprender a hablar, leer y escribir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast. Mi objetivo es empoderar a mamás, papás, cuidadores, maestras y maestros a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos en el fascinante viaje por su aprendizaje, porque la meta final es lograr su autonomía. Hola, hola nuevamente. Ya estoy de regreso. De verdad, una disculpa porque desde que volvimos a clases presenciales ya no me rinde el tiempo y por más que traté de sacar el episodio la semana pasada, la verdad es que no pude. Pero bueno, creo que también esto es parte de adaptarse a la nueva normalidad. Estábamos muy acostumbrados ya a estar en casa, se habían eliminado los tiempos de traslado, ciertas rutinas que ya teníamos implementadas durante todo este año que estuvimos de confinamiento en casa. Y bueno, pues ahora toca volvernos a ajustar a esta nueva normalidad de la que hablamos. Y justo ayer escuchaba un podcast titulado Supracortical, que conduce el médico psiquiatra Rafael López, y de verdad se los recomiendo escuchar. Y en él comentaba que a veces vamos dejando inconclusos los proyectos que en un principio nos apasionan. Decidimos iniciar algo nuevo, aprender algo que siempre quisimos aprender, retomar alguna actividad, pero regularmente comenzamos sobre la marcha a poner pretextos. La mala organización, el que no nos dé tiempo, la desidia, el anteponer actividades que consideramos prioritarias antes que lo que habíamos decidido estar realizando. Y la realidad es que me cayó como anillo al dedo este comentario. Pero también decía que aquí la constancia es la clave del éxito. Y eso me hizo recordar que cuando decidí hacer este podcast, pensé en cómo podía ayudar a todas esas familias que tratan de hacerlo mejor por sus hijos e hijas y a veces no cuentan con los elementos ni con los apoyos necesarios. También pensé que cuando este proyecto inicié, precisamente mi objetivo era empoderar, como siempre les digo al principio. ¿Por qué? Porque nos sucede también con las educadoras. Muchas veces ellas, cuando nos refieren a algún alumno, alumna, a la USAER, nos dicen, es que si yo le digo al papá o a la mamá, no me hace caso. Cuando se los dice una especialista, es diferente. Piensan que se los está diciendo a alguien que tiene mucho mayor conocimiento y experiencia. Y yo podría decir que en parte tienen razón, pero no del todo. La verdad es que sí, las personas que integramos la USAER somos especialistas en el área de educación especial, pero ustedes, maestras, son especialistas en el área de educación preescolar y los padres son especialistas en la crianza de los hijos o bien están aprendiendo a hacerlo. Entonces, aquí lo importante es que nosotros sepamos que así como sobre la marcha quizá cometemos algunas acciones erróneas por desconocimiento, porque no contamos aún con la información necesaria, porque quizá no hemos implementado las estrategias de la mejor manera, bueno, la realidad es que no todo lo que hacemos está mal y alguno que otro acierto vamos a ir teniendo, pero conforme nos sintamos seguros, es mayor la probabilidad de tener muchos mayores aciertos. Y recordaba también que este podcast surgió no solo como esta situación
de poderme comunicar a través de una plataforma, a través del uso de la tecnología que tanto nos pidieron el año pasado, sino que también para mí esto es un compromiso personal, pero sobre todo mi vocación de servicio. Así que me prometí, perdón, a mí misma organizar mejor mis tiempos y ser constante, porque eso es algo que siempre les pido a las mamás y a los papás de los niños que no son referidos a la USAER. Suelo decirles, si queremos resultados, necesitamos constancia. Pues si hoy decido seguir las recomendaciones porque estoy motivado, porque me asesoró la maestra, porque recibí nueva información, porque realmente quiero ver un cambio y mañana también lo vuelvo a aplicar, pero al tercer día empiezo a ver que no es tan fácil como parece, que es más sencillo cuando me lo dicen, pero no cuando lo aplico. Y al siguiente día también ya no quiero o ya no me doy tiempo para organizarme. Pues la verdad es que nunca vamos a ver a largo plazo los resultados, difícilmente podremos apoyar a nuestros hijos e hijas a superar las dificultades y, peor aún, nunca vamos a eliminar o disminuir las barreras que hemos puesto porque pues no estamos siendo constantes. Y entonces esa vocecilla de mi conciencia me dijo, pues ahora haz lo que les dices a los padres. Aplícate y sé constante, porque se predica con el ejemplo, no con las palabras. Así que aquí estamos de nuevo dispuestos a asumir este reto. Y justo en estas semanas que ya hemos tenido de clases, aparte de la observación en los grupos para detectar a los niños y niñas que pudieran requerir atención, ya he empezado a realizar las evaluaciones a estos niños. Y bueno, esto es otra de mis funciones como docente de apoyo. Yo suelo ser el filtro de entrada para saber si un niño o niña precisa de una evaluación más profunda o si solo será necesario dar algunas orientaciones a la familia y asesorar a las educadoras. Pero la mayoría de los niños que han comenzado a referirnos realmente siguen siendo niños y niñas que no presentan una discapacidad, una aptitud sobresaliente o una condición severa en el aprendizaje, en la conducta o el lenguaje. Pero sí son niños que las educadoras suelen referir porque nos dicen, es que tiene problemas en el lenguaje. Pero, ¿a qué se refieren específicamente las maestras cuando nos dicen que un niño o una niña tiene problemas en el lenguaje? Hay maestras que lo expresan así, como problemas de lenguaje, pero hay otras maestras que nos hacen diferentes comentarios. Por ejemplo, hay las que nos dicen, bueno, es que es un niño que habla chiqueado. Aquí en México ocupamos este término para referirnos a una niña o a un niño que está sumamente consentido y vemos que en su habla tiene cierto acento, el uso de ciertos sonidos, el uso de palabras en diminutivo que nos dan a entender que está muy consentido en casa. Otros nos dicen, bueno, es que es un niño que no habla, ya realizamos actividades en el salón, ya cantamos, ya les pedí que me comenten sobre lo que les gusta, sobre lo que no les gusta, les pedí que me presentaran a su muñeco, etcétera, y no logro sacarle ni una sola palabra. También están las maestras que nos dicen, bueno, sí habla, pero no se le entiende nada de lo que dice. Y otras me contestan, bueno, es que le hablo y no sé si me oye, o hasta se voltea o se esconde y cierra más la boca para no tener que contestar. Así que comencemos por el principio. Muy bien, pues vamos a definir qué son realmente los problemas o dificultades en el lenguaje, en el habla, cuando es una situación que amerita ya una atención mucho más específica y cuando se trata precisamente de las barreras para el aprendizaje que se han generado en diferentes contextos. Para esto, mamás y papás, déjenme platicarles así de manera general cómo se organiza el programa de educación preescolar.
Lo primero que deben saber es que nuestro programa es de carácter nacional. Esto quiere decir que es el mismo para todo nuestro país. Es obligatorio, lo cual significa que todas las escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública, sean de gobierno o particulares, deben aplicarlo. Y es flexible, es decir, que aunque es un mismo programa para todo nuestro país, se reconoce que es un país muy diverso, por lo que debe ajustarse de acuerdo a cada región y o comunidad, teniendo en cuenta características propias de su cultura. Este programa se compone de 3 campos de formación académica, que son lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración y comprensión del mundo natural y social. Y también se compone por 3 áreas de desarrollo personal y social, que son educación socioemocional, artes y educación física. Recordemos que en preescolar nosotros no trabajamos por asignaturas como sucede en la primaria o en la secundaria, pero estos campos de formación engloban precisamente a esto que más tarde en estos niveles serán precisamente las asignaturas. ¿Y por qué es importante que ustedes, mamás y papás, sepan esto? Bueno, recordemos que ya en muchas ocasiones les he comentado que su obligación no se limita solamente a llevar a sus hijos e hijas a la escuela, que también es su compromiso el apoyarles corresponsablemente y contribuir a mejorar su proceso educativo. Pero no podemos apoyar si no conocemos qué es lo que van a enseñarles y a aprender a nuestros hijos e hijas. Entonces, hoy nos centraremos en comenzar a describir qué es lo que se aprende y se enseña en el campo de formación de lenguaje y comunicación, y en los siguientes episodios iremos desglosando cada uno de los demás que les acabo de mencionar. Ok, una vez dicho esto, comencemos por definir ahora sí qué es el lenguaje. De acuerdo con nuestro programa de educación preescolar, el lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva mediante la cual se expresan, intercambian y defienden las ideas, se establecen y mantienen las relaciones interpersonales, se accede a la información, se participa en la construcción del conocimiento y se reflexiona sobre el proceso de creación discursiva e intelectual. Parece algo confuso este concepto, en especial si no estamos familiarizados con ciertos términos o ciertas palabras que no forman parte de nuestra habla cotidiana. Entonces, comencemos por desglosar paso a paso lo que nos quiere decir esta definición. El concepto que les acabo de dar nos dice que el lenguaje es una actividad comunicativa, lo cual significa que el lenguaje nos sirve precisamente para comunicarnos. ¿Comunicarnos con quiénes? Bueno, pues con todas las personas que nos rodean. Los bebés al nacer ya establecen comunicación con mamá, papá y demás miembros de la familia. Y ojo aquí, porque la comunicación no se limita solamente a el acto de hablar. Las palabras que decimos también van acompañadas de emociones, pensamientos, sentimientos, de la expresión gestual, la expresión corporal, y todo esto conforma un acto comunicativo. De hecho, sabemos perfectamente que todas estas habilidades surgen mucho antes de que surjan las primeras palabras en los bebés. Y también dentro del lenguaje tenemos al lenguaje escrito, el cual nos sirve para comunicarnos precisamente a través de la palabra escrita cuando aprendemos a leer y a escribir. Nuestra definición también nos dice que el lenguaje es la actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva. Esto significa que para que una persona adquiere el lenguaje, requiere que sus capacidades intelectuales y sensoriales estén lo mejor posible. Y una vez que las utiliza, puede comprender lo que se le dice o lo que quiere decirnos.
formar sus propios pensamientos y comunicarse con otras personas. Es por esto que observamos que los niños y niñas que presentan alguna discapacidad intelectual, discapacidad auditiva o algún daño a nivel neurológico pueden tener dificultades para adquirir y o comprender el lenguaje y entonces requerirán de apoyos adicionales y o ajustes razonables para poder adquirirlo de una manera similar o alternativa a como lo hacemos la generalidad de las personas. Nuestra definición también nos dice que el lenguaje es el acto mediante el cual se expresan, se intercambian y se defienden las ideas. Esto es muy importante porque quiere decir que el habla no se limita solamente a que los niños y niñas aprendan a repetir lo que escuchan de otros, sino que a la par irán desarrollando la capacidad de expresarse con seguridad, de comprender, de conocer y argumentar sus propias opiniones, escuchar las ideas de otros y defender tanto la postura que ellos tienen como respetar las posturas de otras personas. Cuando un niño o una niña empieza a hablar regularmente, la repetición está presente porque es la base sobre la cual vamos a partir. Le decimos una palabra, di mamá, repite, mamá, y nos emocionamos cuando empieza este proceso repetitivo. Básicamente le estamos dando a conocer el vocabulario del que se conforma nuestro lenguaje. Pero el lenguaje no solamente es repetir, insisto, una vez que tenemos las palabras en esta base de datos que se forma en nuestro cerebro, pues toca la siguiente parte, que es aprender a usarlas de acuerdo a las diferentes situaciones comunicativas en las que nos presentamos. También nos dice la definición que el lenguaje nos sirve para establecer y mantener relaciones interpersonales. Los seres humanos somos seres sociales, no podemos vivir en completo aislamiento. Formamos familias, formamos lazos de amistad, formamos comunidades y formamos sociedades. Entonces, el lenguaje es la forma en que nos comunicamos y que interactuamos con el mundo que nos rodea. Un niño o una niña que ingresa al preescolar y que no habla o que no se le entiende nada de lo que dice y que por lo tanto no logra interactuar con otros niños y con su educadora, progresivamente se irá aislando, aun cuando la educadora trate de involucrarlo. ¿Por qué? Porque este niño no tiene las capacidades necesarias para poderse comunicar con otros. En un principio se trata de involucrarlos y los mismos niños tratan de jalarlo a su dinámica, pero en algunos casos sucede que los niños se rehúsan a convivir con su compañero o compañera que no habla, o el mismo compañerito se niega a establecer comunicación con los demás porque considera que esto es una limitante. Y con el paso de los días observamos que los demás niños comienzan a etiquetarlo y a usar frases como decir, él no habla, no sabe, no puede, es que está chiquito, y justifican de una o de otra forma también el que su compañero o compañera no quiera comunicarse. Y esto pues no solamente va a ocasionar un rezago educativo, sino que va a limitar la interacción social y el aprendizaje. Finalmente, nuestra definición dice que a través de la comunicación se accede a la información, se participa en la construcción del conocimiento y se reflexiona sobre el proceso de creación discursiva e intelectual. Es decir, que una persona que no sabe hablar, que no aprende a leer y a escribir, pero sobre todo a reflexionar sobre lo que lee, lo que escribe y lo que dice, se ve limitada a cierta información y conocimiento. Ojo, nuevamente, recordemos que hay personas que poseen un amplio conocimiento y que no necesariamente han asistido a la escuela. Desafortunadamente, en nuestra sociedad actual, la educación escolarizada resulta indispensable y se le da mayor peso
que al conocimiento adquirido a través de la vida. Y lógicamente una persona que no adquiere y no alcanza los aprendizajes esperados de este campo a lo largo de toda su escolarización, pues posiblemente será una persona que no podrá contribuir en la construcción de mayores conocimientos y tampoco podrá ampliar los conocimientos propios. Recuerdan que ya les comentaba en otro de los episodios que esto es lo que pasa, por ejemplo, ahora que estuvimos en casa y que nuestros niños y niñas tenían que ver los programas educativos de Aprende en Casa. Tenemos ya un conocimiento adquirido, eso es indudable, pero si no logramos desarrollar sobre la marcha mayores habilidades y capacidades del pensamiento que implican un mayor esfuerzo, como la comprensión, el análisis, la síntesis de la información, pues no estaremos en posibilidad de comprender muchas situaciones más complejas que conforman nuestra vida diaria y el mundo al que pertenecemos. Una vez sabiendo todo esto, puedo decirles que en un 95% de los casos a los que las educadoras se refieren como niños y niñas con problemas de lenguaje, no estamos hablando de un trastorno del habla o del desarrollo del lenguaje. Es más bien a que el niño o niña en cuestión presenta alguna de las siguientes situaciones. Número uno, es un niño o niña que presenta fallas en la articulación de algunos fonemas. Diría la maestra Pau, nuestra docente de comunicación, presenta un lenguaje ininteligible, es decir, que no se le entiende porque sustituye, omite o todavía no logra articular ciertos fonemas o sonidos del lenguaje. Algunos ejemplos son como cuando en lugar de decir carro, un niño dice calo, o en lugar de decir zapato dice papato, o quizá en vez de decir reloj dicen leloj, por mencionar solo algunos de los más significativos. Por cierto, maestra Pau, le envío un saludo muy, muy, muy fuerte, muy cordial, y en la segunda temporada del podcast te estaré invitando a participar porque deseo tener el conocimiento desde nuestros especialistas del área respectiva. Número 2, se trata quizá de niños o niñas que poseen un vocabulario reducido para la edad a la que se encuentran y por lo tanto no conocen suficientes palabras para expresarse. Y aunque esto es relativamente normal, pues están en este proceso de adquisición del lenguaje oral, estamos hablando de casos en los que la falta de vocabulario limita a los niños a solamente responder cuestionamientos a través de un sí o un no, a mover la cabeza para dar a entender algo o a imitar respuestas que escuchan de otros. En algunos casos se habla de un lenguaje ecolálico, que es este habla de eco, ¿no? En el que los niños nos repiten, les decimos, ¿cómo te llamas? Y ellos dicen, te llamas, ¿cómo estás? Y ellos repiten, ¿cómo estás? ¿No? Todavía no hay una estructuración, en algunos casos sí puede deberse a un trastorno como tal, pero en otros casos es más bien a que el niño o niña todavía no posee este vocabulario amplio para comunicar y expresar sus ideas y necesidades. Número 3, se trata de niños y niñas que en casa han sido poco estimulados. No se les ha generado realmente la necesidad de comunicarse y por lo tanto no poseen intención comunicativa. A veces mamá o papá o alguien más en la familia se vuelve su intérprete o el adivino de su pensamiento y por sobreprotección, pues estos niños no aprenden a hablar como debiera de ser de acuerdo al rango de edad en el que se encuentran y al llegar a la escuela, estos pequeños pues se ven imposibilitados a comunicarse porque esta persona que hace de traductor o de portavoz no está ahí presente para apoyarle. Número 4, se les habla en diminutivo, se les distorsionan las palabras o se emplean onomatopeyas, movimientos y gestos, pero no como una forma complementaria de la expresión oral, sino para evitarle la dificultad al expresarse. Nuevamente aquí la sobreprotección es un componente muy importante. Algunos ejemplos son como cuando decimos mi bebito, el perrito, la casita, el cochecito, etcétera. Y todas las palabras se las mencionamos con este diminutivo y entonces no damos la apertura a que nuestro niño y niña escuchen las variantes de los sonidos del lenguaje oral.
También están los casos en las que a lo mejor un niño o una niña no logra decir perro por el sonido R. Y entonces cambiamos y le decimos, se llama guagua. Y entonces los niños aprenden que este animal no se llama perro, sino que se llama guagua. Y llegan a los 4, a los 5 años de edad y siguen repitiendo este nombre porque es más fácil decir esta palabra que decir perro. Y sobre la marcha, pues no les vamos incrementando este vocabulario. Precisamente al respecto, esta semana tuve la oportunidad de evaluar a un pequeño que cuando no sabía decir alguna palabra, por ejemplo, le mostraba unas imágenes donde había un niño trapeando, otro niño andando en bicicleta, un niño patinando, entre muchas otras, él recurría a los movimientos de dichas acciones, lo cual me permite ver que comprende lo que está realizando la imagen en cuestión. Pero regresando a los puntos anteriores, su vocabulario es todavía limitado y lógicamente él sí comprende, pero no logra establecer un diálogo fluido con una persona porque de momento hace las acciones, el movimiento y espera a que, bueno, en este caso, se entienda lo que quiere decir a través de estos movimientos. Y número 5, solo en un pequeño porcentaje sí se estaría tratando de un trastorno específico del lenguaje, por sus siglas TEL, o un trastorno del desarrollo del lenguaje, TDL, como actualmente se le denomina, porque provienen de un trastorno del habla, como puede ser una dislalia, una disartria o una disglosia, o bien el más común que es la disfemia, que todos conocemos a través de la tartamudez, pero que en realidad se asocia a una imposibilidad de comunicarnos, que puede tener un factor emocional también en muchos de los casos, y también puede ser a partir de una situación como una discapacidad u otra condición en la que esté presente y el niño o niña en cuestión no logre darse a entender o comprender el lenguaje oral. En estos casos ya en específico, bueno, pues estamos hablando, insisto, que está afectada la comprensión también, no solamente el habla como tal, y aquí sí ya sería necesario una valoración particular para cada caso con el especialista para dar la intervención adecuada. Aquí estaremos abordando en este episodio solamente lo relacionado por el momento a los 4 primeros aspectos, que en general pues tienen que ver con las barreras para el aprendizaje y la participación que se generan tanto en la escuela como en la familia. Y aunque en este proceso es importante el papel que juega la familia, pues el lenguaje lo adquieren los niños y niñas desde sus primeros días de vida en casa. Aquí también es importante que las educadoras amplíen su conocimiento al respecto para poder hacer esta distinción de cuando se trata de una dificultad severa del lenguaje, un trastorno del desarrollo del lenguaje, un trastorno del habla o bien una cuestión que tiene más que ver precisamente con las barreras actitudinales, culturales, estructurales, pedagógicas, didácticas, prácticas o de organización escolar que el alumno enfrenta y de las cuales recordemos que no tienen que ver directamente con nuestros niños o niñas en cuestión, sino de quienes participan en la crianza y educación y todos los elementos que están presentes en el entorno, incluidas nosotras las educadoras. Recordemos que al comenzar el ciclo escolar, entonces, maestras, maestros de preescolar, solemos realizar una entrevista a la mamá o al tutor y una entrevista al alumno o alumna para conformar los expedientes y esta evaluación de diagnóstico que es nuestro punto de partida. Pero resulta que en muchas situaciones estos instrumentos se convierten más en un requisito administrativo que en un instrumento que nos permita la reflexión y el análisis de la información que estamos recabando. Entonces, si yo tengo conocimiento amplio de para qué me sirven estos instrumentos y de cómo los puedo utilizar a mi favor y en favor del aprendizaje de mis niños y mis niñas, será mucho más fácil darles una utilidad e, insisto, no solo convertirlos en un requisito administrativo. Muy bien.
¿Qué información puedo obtener entonces de estos instrumentos y para qué me sirven? En el caso de la entrevista que se realiza a la mamá o a la familia, podemos rescatar antecedentes del desarrollo, desde los pre, peri y postnatales. Por ejemplo, saber si en la familia alguien ha presentado un trastorno del habla o del lenguaje. Es más frecuente que en estas familias donde ya hay antecedentes, pues podamos tener en consideración que quizá existe una predisposición genética y que tal vez nuestro alumno o alumna pues esté presentando esta situación precisamente como una cuestión hereditaria y poder orientar a la mamá, a la familia, para que acuda a una valoración con el pediatra y a su vez este pueda realizar la canalización a un servicio donde se le pueda valorar y confirmar un diagnóstico o descartarlo y sobre este aspecto pues dar el tratamiento específico. En algunos casos pues implicará a lo mejor un procedimiento quirúrgico, en otros casos una terapia, en otros casos la combinación de diferentes factores. Para los maestros que nos dicen es que no sé si me escucha o no me escucha, pues también el que el médico esté en la posibilidad de practicar las pruebas necesarias para valorar la audición de nuestro alumno. También en esta entrevista puedo recabar información específica sobre el nacimiento de nuestro niño al momento de ser bebé, cómo fue esta dinámica. No es lo mismo un bebé que es producto de un embarazo llegado a término que un bebé que nace prematuro. E incluso en la prematurez es diferente ser prematuro de 8 meses, hacerlo de 7 meses o hacerlo de 6 meses, o aún en estos rangos de edad ser un prematuro que no requirió permanecer en la unidad de cuidados intensivos neonatales, a uno que sí requirió de estos apoyos y que además después de esto fue referido a estimulación temprana y a otras áreas diferentes para pues su rehabilitación. Entonces recordemos aquí que cuando un bebé es prematuro, el mismo pediatra nos va a referir este desfase que se presenta entre la edad del niño prematuro y la edad de un niño que nace a término y que se suele hacer la corrección de esta edad hasta que logra nivelar este estado de prematurez con la edad que debiera de tener si hubiera nacido en tiempo y forma hasta sus 9 meses. Entonces, aquí también vamos a ver que un niño nacido prematuramente, pues va a tener otras repercusiones en muchos de los casos. Incluso hay evidencia científica que entre los 2 y 4 años de edad se pueden manifestar trastornos del habla, de la conducta y del desarrollo motor en un niño que fue nacido prematuro y que además no recibió los apoyos necesarios para estimular su desarrollo biológico en general. Y en la entrevista también rescatamos datos relevantes sobre la convivencia en familia. No todo tiene que ver con un factor hereditario, con un componente biológico, sino también con esta dinámica que se vive en casa. Preguntas como quién es el cuidador principal y cuánto tiempo le dedican al niño en el aprendizaje, en el juego, en socializar, en convivir, en realizar actividades que sean de su interés, pues nos van a permitir saber cómo es esta dinámica que se tiene en casa. Preguntar si existe sobreprotección por parte de uno o varios miembros de la familia, qué actividades realiza el niño en casa y de qué manera las realiza, cuáles son sus intereses y temores, si es hijo único, cuánto tiempo destina a ver la televisión o utilizar otros dispositivos, como el celular, la computadora, los videojuegos, la tablet, el saber si solamente convive con adultos o tiene convivencia con otros niños, pues serán preguntas que nos permitirán conocer qué tanto interactúa el niño o la niña con los miembros de la familia y si la convivencia con los adultos realmente es una convivencia que estimule para el lenguaje y para el aprendizaje. Y también en el caso de la entrevista que se realiza específicamente a los alumnos y alumnas, pues va a pasar exactamente lo mismo. Las respuestas que ellos nos dan nos permiten no solo escuchar cómo se expresan oralmente y determinar si hay algunas fallas en la articulación de algunos sonidos del lenguaje oral,
Y también esto nos va a permitir saber, pues, si nuestro alumno posee habilidades de habla, de escucha, si atiende a su interlocutor, si respeta turnos al dialogar, si hay comprensión en sus respuestas, si a lo mejor requiere de un mayor tiempo para procesar la pregunta y dar la respuesta, o si en automático esta respuesta se da con fluidez y con coherencia, si se comunica a través de palabras sueltas, a través de frases cortas, si posee un vocabulario acorde a la edad o si requiere ampliar este vocabulario para poder expresarse, si utiliza la expresión corporal y la expresión gestual como complementos del lenguaje oral, si es capaz de entablar un diálogo más allá del mero interrogatorio que se realiza. Hay niños que se les suele preguntar, ¿tienes hermanos? Y ellos dicen sí. ¿Cuántos? Tres. Y hasta ahí se termina este proceso de la entrevista y hay niños que dicen un montón de datos referentes a esto. Ah, sí, tengo un hermano chiquito que es bebé, tengo un hermano grande, a veces nos peleamos, se enoja porque le quito los juguetes y entonces ya nos da más aspectos y más referentes de cómo es que nuestro niño o niña utiliza el lenguaje para comunicarse en estos actos comunicativos cotidianos que están presentes a lo largo de todo nuestro día, ya sea en la escuela, en la casa o en diferentes contextos. Y aquí sí me gustaría hacer un paréntesis muy especial para definir para qué no nos sirven estos instrumentos. Bueno, pues la información que recabamos de las familias y de los niños, para lo que no nos deben servir maestros y maestras es para juzgar la forma de vida de nuestros niños y de las familias. ¿Por qué? Porque muchas veces esto llega a representar la primer barrera de actitud que nosotros ponemos hacia el aprendizaje de nuestros niños. Eh, Hace un rato comentaba, en una de las preguntas podemos cuestionar a los papás si es hijo único, si se le dedica cierto tiempo para la estimulación, quién es el cuidador principal. Y les pido ser muy cuidadosos de esto, de no emitir juicios de valor al respecto. Cuando yo pregunto si es hijo único, no lo pregunto pensando en que, de entrada entonces es un niño que está sumamente sobreprotegido, está consentido, todo se le da. Existen muchos estigmas alrededor de los hijos únicos porque se piensa que la mayoría de los papás que tienen a un solo hijo como integrante de su familia y que no decidieron tener dos, tres hijos, pues es porque hay, insisto, esta sobreprotección. La verdad es que cada familia es un universo distinto, cada uno toma sus decisiones y sabe por qué a lo mejor decidieron solamente tener un único hijo, pero aquí sobre todo me sirve esta pregunta para saber precisamente eso, si el niño interactúa solamente con gente adulta o si la interacción está presente con niños de los mismos rangos de edad o con otros rangos de edad. Un niño no aprende incluso el mismo vocabulario cuando está rodeado de niñitos que tienen sus mismas edades o edades similares que cuando lo hacen alrededor de adultos. Entonces, para esto me sirve este dato. Cuando yo pregunto quién es el cuidador principal, bueno, pues esto me sirve precisamente para saber quién es la persona que está a cargo y cómo es la forma de crianza. No es lo mismo un niño que está al cuidado de un adulto mayor que a lo mejor ya no le sigue el ritmo y que solamente consiste su labor pues en verificar que no se accidente, en observarlo a la distancia, en llevarlo a la escuela y traerlo, darle de comer, a alguien que a lo mejor interactúe con él de una manera más directa y participativa. Y bueno, igual también cuando preguntamos si hay la estimulación adecuada en casa, pues esta información no nos va a servir para regañar a los padres y decirles, es que usted tiene la culpa y no ha sabido estimular a su niño. No, me va a servir precisamente para saber cuáles son las fortalezas y los recursos con los que cuenta la familia y entonces cuáles son las necesidades de orientación que yo necesito plantear, incluso hasta la forma en la que la familia se refiere a su niño y las expectativas que tiene,
pues va a ser un filtro de entrada para conocer cuál es toda esta situación en la que el niño se ve envuelto. Justamente ayer recibía una hoja de referencia, que es un documento que entregamos a las maestras, donde ellas nos describen las fortalezas y las debilidades que su pequeño puede presentar, tanto en la escuela como en el contexto familiar. Y me llamaba mucho la atención que la maestra puso un comentario que la mamá le hizo e incluso lo cita textualmente entrecomillado y ella menciona, la mamá comenta que la hermana y el papá se refieren al niño como tontito. Entonces, este comentario, pues a mí me deja ver cuál es la perspectiva que se tiene acerca del desempeño de este pequeño y esto pudiera estar repercutiendo no solamente en el aprendizaje, en el lenguaje, sino en la parte socioemocional, en la construcción de la autoestima. Y aquí, pues no solamente me puedo quedar en el juzgar este comentario, juzgar a la hija mayor y juzgar al padre de familia. Tengo que conocer cuál es el contexto, por qué ellos se refieren a esta condición de ser tontito como una forma de expresión cotidiana y a lo mejor ellos no tienen el conocimiento del impacto que este comentario pudiera llegar a tener si el niño lo está escuchando constantemente, que se le define de esta manera. Entonces, aquí pues esto me da un referente de que también la orientación que vamos a brindar no solamente es hacia la mamá, no solamente es el acompañamiento al niño, no solamente es el acompañamiento a la maestra, sino que también necesitamos incidir en orientar a toda la familia para empezar a cambiar la perspectiva que se tiene de la niñez y de las expectativas de logro de su pequeño. Y en este sentido, bueno, pues vamos de regreso nuevamente con el impacto que tiene la familia. ¿Por qué o cómo es que la familia genera barreras de aprendizaje y de participación hacia sus hijos? Aunque ya las mencioné de forma general en los 4 primeros puntos donde describí a qué se refieren cuando nos dicen que los niños tienen problemas de lenguaje. Bueno, pues me gustaría poder definirlas específicamente porque aquí suele pasar lo mismo que platicamos en el episodio anterior sobre la sobreprotección. Se ha vuelto de verdad tan cotidiano en la crianza de los niños ciertos comportamientos como esta parte de adivinarles el pensamiento, de no crearles una necesidad de comunicarse, de sustituir palabras, de no exigirles el que ellos comuniquen sus necesidades, sus pensamientos, sus sentimientos, que realmente ya muchas veces las familias no se dan cuenta de que todos estos son malos hábitos en la crianza y que, insisto, llegan a representar barreras actitudinales, nuevamente culturales, sobre todo, pedagógicas, pues aunque las familias no son maestros, maestras, también están a cargo del aprendizaje que se da desde el hogar, didácticas y de práctica. Entonces, bueno, pues vamos a tener aquí presente que se generan barreras actitudinales en la familia cuando nosotros no motivamos en nuestros niños y niñas desde bebés la estimulación adecuada, ya sea por desconocimiento, por descuido, por negligencia, por lo que sea. Recordemos aquí que a hablar se aprende hablando y escuchando. Así que si nosotros no les hablamos a nuestros niños, no dialogamos con ellos, no destinamos espacios para estimularlos y posteriormente cuando ya empiezan a adquirir el vocabulario, no nos damos un tiempo para platicar con ellos, pues entonces no vamos a tener esta estimulación adecuada que tanto se necesita. En los primeros meses y años de vida, no se van a formar las conexiones neuronales necesarias para la adquisición del habla. Y o bien se van a formar, pero a un paso más lento, y entonces puede ser que los niños tengan un desfase en el desarrollo y en la adquisición del lenguaje oral. También estamos generando barreras
prácticas en la familia cuando desde el hogar a nuestros niños no les creamos la necesidad de comunicarse, porque, insisto, les adivinamos el pensamiento, no retroalimentamos ni modelamos el lenguaje y la comunicación como una necesidad de la vida diaria, más allá del aprendizaje académico. O bien, también se da lo contrario, cuando los presionamos para que hablen correctamente desde muy pequeñitos, sin tener en cuenta la estimulación y el proceso de adquisición del lenguaje oral y del lenguaje escrito. Y aquí específicamente nos suceden dos cosas. Hay papás y mamás que presionan a sus niños, presionan con esta exigencia, con este regaño, desde muy pequeños a que pronuncien correctamente y a la primera las palabras. Y regularmente aquí suele estar muy presente el fonema R. Los papás se aterrorizan porque dicen, bueno, ya tiene 2 años, ya tiene 3 años, y comparado con el primito, él no dice R y aquel sí ya dice. Recordemos que aunque están presentes los hitos del desarrollo, no son iguales las etapas para todos en cuestión de duración. Tiene que ver la estimulación que hemos dado, tienen que ver factores ambientales y emocionales, y entonces no todos los niños los van a alcanzar en un momento exacto. Hay rangos de edad en los que los van a alcanzar y todos estos factores tendrán que ser tomados en cuenta. Hay niños que evidentemente al haber una estimulación adecuada aprenden a pronunciar correctamente desde muy temprana edad todos los fonemas, no solamente la R. En general tienen un lenguaje bastante fluido, coherente y comprensivo, pero hay otros pequeños que les va a costar más trabajo, y también suele ser muy común que en esta parte del lenguaje se les presione mucho más al momento del proceso de la escritura y de la lectura. Recordemos que los niños preescolares no están preparados todavía biológicamente y neurológicamente para adquirir estos procesos. Nosotros vamos a sentar bases y muchas veces los papás cometen el error de empezar desde los primeros años de vida, 2, 3 años, ya le están colocando al niño letras, números, lápices que no están aptos para que un niño lo sujete, y entonces empezamos a presionar para que sean nuevamente planas y planas de escritura para familiarizarse y adquirir este proceso. Generamos también barreras culturales en la familia cuando seguimos fomentando estereotipos por cuestiones de género, y lo hacemos a través de comentarios de los que muchas veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando decimos en la casa, es que las mujeres son chismosas por naturaleza, hablan y hablan y hablan, mientras que solemos decir que los hombres no hablan de sus emociones ni de sus sentimientos porque ellos son muy machos y entre machos no se habla. También cuando decimos precisamente que los niños pues son tontos, que ellos no tienen una opinión profunda sobre ciertos temas, que ellos no saben, no les permitimos inmiscuirse en las pláticas de adultos porque consideramos que solamente van a interrumpir y que esto es una falta de respeto. Y más allá del respeto, bueno, pues estamos privando a nuestros niños de oportunidades valiosas de interactuar en diversos actos comunicativos funcionales. También generamos barreras cuando en el caso de la escuela y del aula, las educadoras pues ponemos en práctica situaciones que no tienen nada que ver con estos procesos que los niños llevan de acuerdo al rango de edad en el que se encuentran. Partimos del entendido de que todos nuestros niños pues ya traen un bagaje cultural amplio, de que ya deben de traer una pronunciación clara, un vocabulario amplio y comunicarse a la par que cualquier otro niño, y regularmente pues tomamos como referente a los niños que se expresan mejor, y esto ocasiona que vayamos excluyendo o segregando a los niños que no logran esta comunicación tan fluida. También generamos barreras cuando no tomamos en cuenta todos estos componentes del lenguaje oral, como el hecho de que pues las fallas en articulación no son como tal un problema del lenguaje, sino que son parte del proceso que sí requiere atención, que sí requiere de un trabajo específico,
pero que no son propiamente un problema, insisto, de un trastorno del habla o del lenguaje. Cuando también no promovemos que los niños se expresen de formas alternativas, como puede ser la lengua de señas mexicana, el uso de pictogramas específicamente para los niños con discapacidad intelectual o los niños con trastorno del espectro autista, cuando no fomentamos la expresión oral y la expresión corporal, la expresión creativa a través de las artes, que también son complementos importantes del lenguaje y la comunicación. Y generamos barreras prácticas cuando nuestra intervención se basa en que la docente es la persona que habla y dirige la clase y los niños son solamente nuestros escuchas, nuestros receptores pasivos. Recordemos que hoy en día toda esta parte de la reforma educativa ya desde hace muchos años nos pide el colocar a los alumnos al centro y nosotros, maestros, maestras, convertirnos en mediadores del aprendizaje. Muy bien, pues todo esto es lo que sucede en relación al lenguaje y la comunicación en educación preescolar. Ahora pasemos a lo que le toca entonces específicamente a la escuela y a la familia en relación a el programa de educación preescolar y sobre todo a las sugerencias prácticas, que es la parte que nos, eh, eh, pues nos debe de ser más funcional. Como mencioné antes, el campo de lenguaje y comunicación se divide en 4 organizadores curriculares, es decir, en 4 aspectos primordialmente. Y estos son la oralidad, que involucran precisamente la expresión oral y en otras formas, como insisto, la lengua de señas mexicanas al conversar, al narrar, al describir, al explicar, así como la organización del pensamiento para comprender y darse a entender. Pero también involucra las diversas formas de la lengua. Recordemos que, insisto, nuestro país es diverso y hay lenguas maternas, no solo el español, hay comunidades donde se hablan otros idiomas y bueno, estos forman parte importante de nuestra cultura. Y también en algunos casos, bueno, pues también está presente la enseñanza de una segunda lengua, específicamente para los niños de tercer grado de preescolar, que en este caso puede ser el inglés. Nuestro segundo organizador, de acuerdo al programa de estudios, es precisamente el de estudio, que comprende al lenguaje como forma de aprender, es decir, que lo que aprendemos para poder seguir aprendiendo, valga la redundancia, pues es este lenguaje. En primera instancia voy a adquirir un vocabulario, este vocabulario me va a permitir comunicarme con otras personas, pero después este mismo vocabulario y esta comunicación me va a permitir seguir aprendiendo de una manera mucho más formal a lo largo de mi escolaridad. Aquí voy a poder pues tener la oportunidad de familiarizarme con diferentes portadores de texto o con acervos de diferente tipo. No todos son cuentos, no todos son libros de una cuestión meramente escolar. Podemos encontrar una variedad de ellos. Voy a aprender la búsqueda de la información de fuentes confiables, a analizar esa información y registrarla y a partir de ello, pues tener yo también mis propias opiniones o compartirlas con las opiniones de otras personas. Nuestro tercer organizador curricular es la literatura, que incluye la producción, la interpretación, el intercambio de cuentos, de fábulas, de poemas, leyendas, juegos literarios, textos dramáticos y de la tradición oral. Entonces aquí ya nos encaminamos un poquito más a lo que es la lengua escrita, pero no meramente en escribir. Escribir es una parte de todo este amplio mundo del lenguaje escrito. Y finalmente, nuestro cuarto organizador curricular es la participación social. Y aquí, bueno, pues se refiere a que una vez que ya adquirimos el lenguaje, ya aprendimos que está presente de manera oral y escrita y de manera cotidiana y en la forma académica, bueno, pues también vamos a tener aquí que este organizador nos va a permitir la producción e interpretación de textos de uso cotidiano en ambientes alfabetizadores, sobre todo para los niños de preescolar relacionados con su vida diaria, como pueden ser recados, tarjetas de felicitación, instructivos para aprender a hacer algo en específico, un juego o a lo mejor
aprender cómo funciona un aparato, el reconocimiento del nombre propio del niño como parte de su identidad y de una producción escrita. Entonces, si vemos, no está presente la repetición del abecedario, de las vocales, las planas que tanto hemos hablado que ya no tienen una funcionalidad para el aprendizaje significativo de nuestros niños y niñas. Y entonces, bueno, estos organizadores, perdón, pues es lo que vamos a estar trabajando en el preescolar y también lo podemos trabajar en la casa. Ojo, reitero lo que ya les he mencionado en otros episodios, insisto, en preescolar no se enseña a leer ni a escribir formalmente, aunque las escuelas particulares sí lo hacen y francamente yo tengo ahí mi postura pues completamente distinta a cómo se les enseña en una escuela particular, pero nosotros en una escuela de gobierno, nuestro compromiso y alineados al programa de estudios es la aproximación hacia la lectura y la escritura. Y sí, sí es cierto que hay niños y niñas que comienzan a escribir en preescolar, que lo hacen por iniciativa, pero francamente son pocos los casos en los que esto sucede por un interés genuino de nuestros niños. Casi siempre yo diría que en un 95% es causa de que mamá o papá exigen erróneamente este proceso y piensan que su hijo o hija pues ya debe de saber esto o que de alguna manera esto los va a hacer ver como mejores padres, porque entonces al llegar al preescolar, pues wow, ya es un niño o una niña que de seguro debe de tener aptitudes sobresalientes porque ya sabe leer y escribir, y resulta que no, pues que más bien es parte de la presión que los padres ejercen para el aprendizaje de algo a lo que nuestros niños todavía no están preparados. Y en la escuela, tristemente, también en escuelas preescolares de gobierno, me ha tocado ver educadoras que erróneamente implementan el uso de libretas de cuadro B o de cuadro grande e incluso se atreven a pedir el libro de Juguemos a leer, que es el más comúnmente utilizado en la primaria. Y pues esto es erróneo, papá. Si ustedes ven una educadora que hace esto, ojo, y ahí pues hay que tomar cartas en el asunto porque quiere decir que esta maestra no conoce el programa de educación preescolar y más alarmante, no está respetando los procesos de aprendizaje de un niño de esta edad. Y bueno, ya específicamente en algunas educadoras he visto cómo se emocionan en estos procesos de escritura y hasta se enorgullecen de su trabajo cuando un niño logra copiar letras, cuando no toman en cuenta aspectos como que, bueno, sí están copiando, pero hay inversiones de las letras, en la direccionalidad de cómo las escriben, en observar que hay un tamaño desproporcionado de los trazos, que no hay una direccionalidad en la escritura, que a lo mejor están observando que el niño de preescolar tiene un agarre pronado, es decir, invertido del lápiz y lo hace con mucha rigidez y que todo esto pues forma parte también del proceso de adquisición de la lectura y la escritura y que, insisto, nos estamos saltando etapas que son fundamentales y que son previas a estos procesos formales. Entonces, pues ojo aquí con estas prácticas erróneas que de repente todavía suelen estar presentes. Insisto, hablar no es repetir solamente y leer y escribir no es solamente decodificar el texto sin comprender o realizar trazos que ya se vean como más parecidos a lo convencional, pero que realmente el niño pues no tiene ni conocimiento de para qué les sirven ni de cómo los puede utilizar en su vida cotidiana. Muy bien, pues nuevamente expuesta la situación, pasemos a las sugerencias prácticas y comenzaremos por las del hogar, porque es aquí donde nuestros niños nacen y pasan la mayor parte del tiempo de sus vidas en contacto con sus familiares. Pero también pues agregaremos algunas sugerencias que tienen que ver con el trabajo de las profesoras, de las educadoras en preescolar. Para estas recomendaciones vamos a continuar alineados a estos organizadores curriculares de los que nos habla el programa de educación preescolar. Y bueno, ¿qué podemos hacer para favorecer la oralidad en nuestros niños y niñas desde el hogar? Bueno, pues papás, mamás, lo que nos toca es fomentar en nuestros niños la necesidad de hablar. ¿Cómo?
Pues hablándoles y pidiéndoles que nos hablen. Recuerda que el lenguaje se aprende a través de la escucha. Cuando tú le hablas a tu niño o a tu niña, le estás modelando las formas en que ocupas el lenguaje para comunicarte. Y bueno, aquí será importante que desde que son pequeñitos, tú estimules el lenguaje oral, pero también crees en él o ella la necesidad de comunicarse. En principio, si se vale, bueno, pues que nosotros acerquemos ciertas cosas, ciertos objetos hacia ellos, que les vayamos enseñando las palabras, pero no solamente el darles y darles y darles las cosas, ¿no? Sino también fomentar en que los niños comprendan que el lenguaje tiene una funcionalidad y que en este caso es importante lo que ellos también pueden expresarnos. También podemos fomentar la oralidad en este punto cuando les pregunto a las mamás si platican con sus hijos o hijas, pues ellos me responden, sí, sí platicamos. Bueno, pero es que, mire, la verdad es que yo le pregunto, ¿cómo te fue? ¿Te portaste bien? ¿Jugaste? Y solo me dice sí o no. Bueno, mamitas, pues eso no es platicar. Cuando yo platico con una persona, no la interrogo de esta manera tan tajante y tan directa. De hecho, bueno, pues si nosotros platicamos con una persona y además es algo que nos interese, pues el lenguaje surge de esta manera natural. De repente, pues nos podemos equivocar en cómo decimos una palabra, nos reímos, podemos hablar a lo mejor seriamente de un tema profundo, de otro que a lo mejor no lo es tanto, pero bueno, el interrogatorio sí va a ser la base en un principio, porque vamos a guiar nosotros este diálogo con nuestros niños que están aprendiendo, pero no todo el tiempo podemos limitarnos a este interrogatorio. Además, si yo hago este tipo de preguntas de ¿cómo te fue? Pues lógico que a lo mejor mi niño me va a responder solamente bien. ¿Te portaste bien? Sí, ¿no? Obvio, a lo mejor si mi niño sabe que lo regaño o que le voy a pegar, que no debiera de ser, si me dice que se portó mal, pues no me va a decir que sí se portó mal, ¿verdad? Me va a decir no y hasta ahí se va a quedar su respuesta. Y aquí les pido, bueno, recuerden ustedes, les invito a pensar, ¿cómo platicaban con su pareja, por ejemplo, cuando eran novios? Espero que todavía sigan muy enamorados y que todavía se dé esta relación y esta comunicación entre pareja, pero también, ¿cómo platican con una amiga, con un amigo, con un familiar cuando algo les emociona? Incluso si se trata de un chisme, la verdad es que nos descosemos hablando. No preguntamos solamente qué pasó y nos quedamos con pues se pelearon, ¿no? Pero ¿qué más? Cuéntame. Variamos la entonación de nuestras palabras, el énfasis con el que las mencionamos. De repente, a lo mejor intervenimos con una experiencia pasada, interrumpimos a la persona. No, 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 a ver, pero espérame, porque yo no estoy de acuerdo en esto que estás diciendo, ¿no? Nos pues nos involucramos completamente en este proceso comunicativo cuando es algo que nos interesa. Y entonces lo mismo tenemos que hacer con nuestros niños y no solamente pues preguntarles cómo les fue en la escuela. Nuestros niños también incluyen un mundo grandísimo de intereses, preocupaciones, emociones y necesidades. Yo puedo platicar con mi niño cuál es su comida favorita, sobre el último paseo que hicimos o sobre el plan más próximo que tenemos a lo mejor de realizar una actividad en familia, sobre la película que más ve, cuál es el personaje favorito, por qué le gusta, qué características observa en él, cómo mezcla esta parte de la realidad y la fantasía y si ya la comprende, lo que siente, a lo que le tiene miedo, etcétera. Aquí lo importante será destinar minutos valiosos para atender plenamente a escuchar a nuestros niños y a dialogar con ellos. Otra forma de fomentar la necesidad de comunicarse es evitando adivinarle el pensamiento y anticiparnos a sus necesidades o darles las cosas con solo señalarlas. Ojo, también aquí, al principio esta señalización es parte del proceso, pues el bebé lo utiliza como una forma de comunicarse si solamente está presente el balbuceo y todavía no conoce las palabras y no tiene la madurez biológica para poder articular ya el lenguaje oral. Entonces, ocupan esta señalización al darse cuenta de que al momento de señalar precisamente con el dedo un objeto, pues el adulto de inmediato va a tratar de darle lo que él está señalando. Pero aquí será importante eso, ¿no? Decirle,
tú quieres la mamila. Ah, me estás pidiendo el osito de peluche. ¿Cómo se llama? Oso, mira, este es tu oso. Y entonces nosotros vamos modelando el lenguaje. En este momento el bebé no va a ser capaz de decirme la palabra, pero de alguna manera estamos retroalimentando mientras él escucha cómo la pronunciamos. Y curiosamente llega ese maravilloso día donde de repente le decimos, ah, me estás pidiendo la pelota. Y de momento nos topamos con la sorpresa de que el niño empieza a decir ota, peota, pota, ¿no? Y entonces nos emocionamos porque ya no solamente me señaló, sino que ya a nivel neurobiológico se generó todo un proceso maravilloso del que siempre les hablo, que está presente aunque no lo podamos ver y que nosotros pues lo vemos solo en eso, en ese momento en el que él o ella emiten ya sus primeras palabras. Pero previo a llegar a ese momento, pues hubo un trabajo arduo en el que estuvimos modelando el lenguaje oral a partir de nosotros estar dialogando y expresándonos para que ellos nos escuchen. Otra forma en la que podemos favorecer la oralidad es el evitar usar diminutivos, pues la variedad de sonidos, insisto, se limitan. Perdón, ya se me secó un poquito la garganta. Y sobre todo evitar estas sustituciones de las que les hablé antes. Un perro no es un wow wow, ese es el sonido que hace. Un gato no es un miau, un pollo no es un pío pío, un tren no es un pupú. Estos sonidos sirven como base para iniciar la expresión oral cuando nuestro niño está en esta etapa de balbuceo y de empezar a emitir los primeros sonidos y las primeras palabras. De hecho, pues no empezamos con palabras como ferrocarril, ¿no? Decimos tren, decimos pelota, decimos agua, papá, mamá, yo, mío, dame. Utilizamos palabras muy sencillas que ellos pueden empezar a articular, pero sobre la marcha debemos ir apoyando a nuestros niños a que incrementen su vocabulario. Y bueno, si no logra decirlo a la primera, pues tampoco presionar a nuestros niños. Regularmente aquí el error que todos cometemos es que cuando nuestro niño dice pelo, pedo, en vez de decir perro, le decimos, no, 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 así no se dice. A ver, hasta que me lo digas bien, repite. Y entonces presionamos con este regaño, con esta exigencia. Hay mamás que dicen, es que no lo regaño, pero con este tono que empleamos, pues nuestro niño ya sabe que lo estamos presionando para decir algo que en este momento no es capaz de articular correctamente. Y lejos de provocar el efecto deseado, que es que él se exprese bien, pues vamos a originar lo contrario, que sienta temor en expresarse porque el tratar de hablar es el momento en el que en lugar de sentirme en confianza con mis seres queridos, pues es el momento que ellos aprovechan para regañarme porque no sé hablar correctamente. Muy bien, pues entonces estas son algunas de las recomendaciones que tenemos aquí, pero también para los demás organizadores curriculares. Volviendo nuevamente al diálogo con tu niño, de igual forma, al principio es válido, insisto, el interrogatorio. De hecho, bueno, pues a lo largo de la vida, nuestro diálogo, pues muchas veces va incluido esta parte de responder preguntas y respuestas, ¿no? O sea, vamos platicando con alguien y ¿qué pasó? Y luego tú qué le dijiste, ay, no, pero es que esto no es justo, no, yo hubiera hecho esto, pero entonces dime, a ver, qué más, no? Y entonces siempre vamos haciendo preguntas para hilar esta conversación que estamos dando. Pero si mi niño me responde solamente a nivel de frases pequeñas, frases cortas, palabras sueltas, bueno, pues yo voy a ir modelando, insisto, este lenguaje, ¿no? ¿Ya hiciste algún amigo? Ayer te vi que estabas con un niño o con una niña, ¿cómo se llama? Ay, pregúntale su nombre mañana, trata de recordarlo para que sepas quién es y cómo se llama, a qué jugaron, pregunta cosas que sean más relevantes para tu niño que solamente saber si se portó bien y si trabajó o no. Lógicamente, si estuvo en la escuela, bueno, pues es muy probable que haya trabajado, a menos de que se la haya pasado aislado y que la maestra no lo haya involucrado, que la verdad lo dudo mucho porque la mayoría de las educadoras siempre, de verdad, siempre, siempre se desviven por involucrar a sus niños en todas las actividades. Y modela precisamente nuevamente esto, ¿no?
Coméntale a tu niño qué has hecho en tu día a día. Ah, pues mira, cuando yo te fui a dejar a la escuela, me regresé a la casa, pasé a la panadería, me compré un pan porque quería tomarme un café con una concha, después me puse a hacer el quehacer, estuve escuchando música, ya fui al mercado, me encontré a fulano, fulana de tal, estuvimos platicando sobre esto, cuando iba de regreso para la escuela para ir a traerte, vi la tienda, aquí ya abrieron un nuevo local, al rato vamos a ir a que conozcas, no sé, involucrarlos de una manera en la que se sienta que realmente hay un interés genuino por comunicarnos. Juega con tu niño también o con tu niña a dramatizar acciones sencillas, como cuando jugamos caras y gestos. Por ejemplo, pídele a tu niño que represente cómo es cuando un niño o una niña hacen berrinche y entonces que haga uso de la expresión gestual y corporal para representar esta acción. Tú puedes representar, por ejemplo, cómo es alguien a quien le urge ir al baño, cómo son sus movimientos, cómo es la cara que pone de desesperación y aquí estaremos apoyándoles a reconocer que la expresión oral pues va muy de la mano con esta expresión corporal. También otra cosa que podemos hacer, mamás, papás, familias en general, cantar a nuestros niños. Enséñales una canción y bueno, aquí recuerda que siempre, siempre te voy a pedir que uses música destinada a la primera infancia. Te recuerdo que tenemos un capítulo dedicado a este tema en particular, pero puedes comenzar con que él escuche la melodía o que trate de pues aprenderse el coro, que regularmente es la parte más fácil de una canción. Y puedes aquí también, en los casos de los niños que todavía no tienen un lenguaje fluido, que no cuentan con un vocabulario amplio, pues puedes comenzar también el canto a través de los sonidos onomatopéyicos. Esta es una actividad que les gusta mucho a los niños. Y bueno, entonces aquí vamos a partir de una canción que conozcan. Yo regularmente empiezo con las mañanitas porque todos los niños se emocionan con su cumpleaños y entonces es una canción muy sencilla que ya todos se saben, pero que a veces la conocen, pero no la saben cantar porque no conocen la letra de la canción. Y entonces, bueno, si yo digo, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Resulta que hay niños que pues no lo logran, saben el ritmo de la melodía, pero no logran articular la letra de la canción completa. Entonces, lo que podemos hacer es una variante y yo aquí les pido, pues vamos a cantar, si ya te sabes la tonada, vamos a cantar las mañanitas, pero como si fuéramos un coro de pollos. Y entonces aquí sí vamos a hacer uso de las onomatopeyas, perdón. Y bueno, el sonido que hace el pollo es pío pío. Y entonces yo voy a darle la entonación de la canción, pero el único sonido que voy a emitir es pío pío, para que mi niño se vaya familiarizando con la articulación de sonidos más sencillos y progresivamente otros de mayor complejidad. ¿Cómo quedaría esto? Bueno, pues así. Pío, 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 pi, pi. Algo así más o menos quedaría, ¿no? Y entonces podemos pedirles que cantemos como perros, como vacas, como abejas, como serpientes, como motocicletas, como ferrocarriles, cualquier sonido onomatopéyico que conozcamos y que pueda estimular a nuestros niños a pues precisamente a realizar esta actividad de canto. También podemos jugar a hacer karaoke con nuestros niños, disfrazarnos como nuestro artista favorito, elaborar a lo mejor un micrófono, utilizar algún objeto que tengamos en casa, no sé, un palo de escoba de 30 centímetros, algún juguete que puedan ocupar nuestros niños para sentirse los cantantes del momento. Y aquí sí se vale, mamás, que podamos ocupar otro tipo de música, a lo mejor la música que ustedes normalmente escuchan, pero por favor denles alternativas más acordes a su edad a sus niños, por favorcito. Y bueno, también podemos hacer otras actividades como enseñarles versos, rimas, chistes, trabalenguas y juegos de la tradición oral para favorecer su expresión. Una canción con la que solemos jugar en el preescolar para que ellos entiendan el concepto de rima e identifiquen el valor sonoro de las palabras es la siguiente que les comparto y espero que la puedan ir jugando en casa. Y la canción dice así: y si jugamos a buscar palabras, a encontrar palabras que suenan muy bien, entonces yo
A ti te digo pato, me contestas gato y eso rima bien. Y si jugamos a buscar palabras, a encontrar palabras que suenan muy bien, entonces yo a ti te digo niña, me contestas piña y eso rima bien. Y bueno, podemos apoyar el canto de esta melodía en que nuestros niños observen las imágenes de las palabras que riman para que visualicen la imagen y para que puedan ir escuchando el valor sonoro de la terminación de estas palabras que tienen rimas. Y también podemos jugar memoramas de onomatopeyas, podemos jugar memoramas de palabras que riman y todo lo que se nos ocurra aquí, mamitas. Para nuestro organizador curricular de estudio, podemos realizar actividades como aproximarlos a explorar distintos portadores de texto, es decir, cuentos, revistas de entretenimiento, de divulgación científica para niños, el periódico, recetarios, entre muchos otros, y explicar para qué sirve cada uno de ellos, pues no en todos encontramos la misma información. Enseñarles a buscar precisamente información de fuentes diversas y confiables. Por ejemplo, si deseamos elaborar una receta, ¿en dónde la podemos encontrar? ¿En una revista científica, en un libro de texto o en un recetario? Si deseas hacer un experimento, lo mismo, ¿en qué tipo de texto puedes hallar un experimento sencillo para niños de preescolar? También pueden elaborar sus propios textos. Justo hace un par de días una mamá me comentaba que en casa no tienen libros que a su hijo le interesen, pues por el momento su interés está centrado en cosas como coches, dinosaurios, motos, trenes, pero pues ella solamente tiene libros de princesas. Y entonces lo que podemos hacer aquí es buscar imágenes en internet e imprimirlas e ir construyendo nuestra propia historia. O bien podemos ocupar los mismos juguetes de nuestros niños para ir elaborando una historia y darle coherencia a la misma. Puede ser que el niño, si ya tiene un lenguaje fluido, vaya construyendo la historia y nosotros vamos manipulando los juguetes para ir realizando las acciones, o viceversa, si mi niño no cuenta con un vocabulario fluido todavía, yo voy modelando, yo adulto, mamá, papá, quien sea, voy modelando y entonces yo voy narrando la historia y mi niño o niña va ejecutando los movimientos con los juguetes que estamos mencionando, y con esto pues le ayudaremos para que en algún momento ellos puedan empezar a elaborar sus propias historias. Y en el programa de estudios de preescolar no se pide a los niños que escriban formalmente. Entonces, cuando digo que les ayudemos a escribir sus propias historias, aquí en el programa lo que nos dice es que el adulto vaya escribiendo lo que el niño le dicta. Entonces, si yo voy por esta opción de imprimir imágenes y escribir mi propia historia, bueno, pues no es el niño el que tiene que escribir el texto, él puede irme diciendo qué es lo que va pasando con uno de los personajes y qué sigue después, y entonces mamá o papá o el adulto que acompaña la actividad es quien va a ir escribiendo, y aquí, bueno, pues esto nos va a permitir que nuestro niño observe cómo se escriben las palabras, cuál es la direccionalidad que se ocupa en la escritura, cómo se agarra un lápiz o una pluma y posteriormente pues él pueda hacerlo. Ajá. Recordemos aquí que bueno, la escritura para ellos no solamente va a ser el agarre del lápiz, sino que previo a eso podemos proporcionar experiencias sensoriales como el garabateo con la crayola o con las manos llenas de pintura, los trazos sobre materiales con semillas, con arena, con harina, los juegos que propician la coordinación visomotriz, la coordinación motriz gruesa y fina, a los que ya les hemos dedicado también otros episodios completos. Entonces aquí ya tenemos otras sugerencias más en relación a este segundo rubro, y vámonos ahora con el tercero, que es la literatura. Para este organizador curricular podemos ampliar el contacto con diferentes tipos de textos, libros de poesía para niños. Realmente este es un aspecto olvidado y a veces menospreciado, pero de mucho valor educativo por el tipo de lenguaje que se utiliza. Podemos aproximar a los niños a un diccionario para ampliar su vocabulario, y no necesariamente tiene que ser un diccionario como los que conocemos de manera convencional. Recordemos que para los niños el lenguaje es un descubrimiento que van adquiriendo poco a poco. En principio habrá objetos que no conozcan por su nombre ni cómo se
usan o para qué sirven. Y podemos producir nuestro propio diccionario donde diariamente vayamos agregando un dibujo o una imagen recortada, a lo mejor a un legajo de hojas que hayamos armado, y donde el adulto va a ir escribiendo lo que nuestro niño o niña conoce de ese objeto y nosotros podemos ir apoyando a agregar información para que ellos comprendan. Y a la par, bueno, no solo quedarnos en la imagen, a lo mejor si estamos hablando de una licuadora, pues acercarlo a la cocina y con apoyo de nosotros, con el cuidado necesario, mostrarle cómo es la licuadora, de dónde se conecta, qué precauciones debemos de tener al usarla, etcétera, para que nuestro niño vaya comprendiendo de mejor manera. Y aquí podemos apoyarnos en el trabajo por campos semánticos, hacer un diccionario que contenga entonces palabras que pertenezcan a diferentes grupos como prendas de vestir, electrodomésticos, herramientas, juguetes, etcétera. Las leyendas también son parte de nuestro bagaje cultural. Nuestro México y sus tradiciones están llenos de leyendas y podemos darles a conocer entonces a través de estos textos las diferencias que hay entre una leyenda, un cuento y una fábula y que ellos traten de reflexionar al respecto. Regularmente pues sabemos que una leyenda se basa en parte en hechos ficticios, pero también tiene que ver con parte de la historia real y entonces es una mezcla de realidad con ficción, a diferencia de un cuento donde todo es pues ficción o una fábula donde los personajes principales pues son regularmente animales y hay una moraleja, algo que aprender. Para nuestro organizador de participación social, aquí podemos realizar las actividades ya con un propósito cercano a la vida diaria de nuestros niños, enseñarles cómo elaborar una tarjeta de felicitación, por ejemplo, si se viene el cumpleaños de su amigo, de algún familiar cercano, de papá, de mamá, bueno, pues que ellos ayuden a elaborar esta tarjeta y no me refiero solamente a decorarla, ¿no? Aquí sí ya se vale aterrizar un poquito en la parte gráfica, que no tienen que ser, insisto, trazos convencionales, pero que nuestro niño ya vaya intentando escribir, así sean solo líneas, garabatos que para nosotros pudiera no tener sentido, pero que para ellos ya tienen una intención de comunicación escrita. Empezar a elaborar recados, a dar a conocer sentimientos o emociones a través de mensajes, elaborar una lista de compras o un instructivo y desde luego aproximarlo al conocimiento de la escritura de su nombre para que vaya identificando las letras que lo conforman y el valor sonoro de cada una de estas para poder escribir otras palabras conforme surja su interés. Entonces aquí, ojo, no presionarlos, respetando su ritmo. Y bueno, finalmente, aunque no es un organizador curricular, sí es la metodología por excelencia para el aprendizaje en preescolar. Y desde luego que estoy hablando del juego. Dediquemos tiempo al juego, mamás, papás, juego entre niños, juego con adultos, juego con niños y adultos, juegos en familia. Y bueno, aquí se vale casi todo tipo de juegos. Y digo casi todo tipo porque por obvia razón quiero excluir el darle el celular al niño y dejarlo frente a la pantalla o frente al videojuego, porque lo que necesitamos son juegos donde se involucre la interacción física, emocional y verbal con otras personas. Jueguen con cantos de la tradición oral, jueguen al doctor, a la maestra, a la casita, jueguen a bailar rondas, juegos que impliquen movimientos, que impliquen mímica, jueguen a todo aquello que sus niños tengan oportunidad de utilizar el lenguaje en situaciones de la vida diaria. Y finalmente, para las familias es importante tomar en cuenta que estas recomendaciones no son una receta que sirva a todos exactamente por igual, en especial para quienes sus hijos sí entran en este rubro de un trastorno del desarrollo del lenguaje, pues aquí sí tendremos papás, mamás que recurrir a una valoración primeramente pediátrica y solicitar que se canalice con el especialista para una valoración y tratamiento adecuado, porque bueno, recordemos, este podcast no excluye de esta evaluación que se debe de hacer con un especialista. Aquí solamente les doy algunas pautas, pero será responsabilidad de ustedes el que acudan, pues siempre con los servicios y apoyos necesarios. Y bueno, para las docentes, ya que afortunadamente yo sé que mis compañeras educadoras suelen ser muy creativas y que cuentan con muchas actividades para su realización en el aula, mis recomendaciones se encaminan un poco más al análisis y a la reflexión de estos elementos del diagnóstico de los que ya hablamos hace un rato.
Y bueno, ¿qué les puedo recomendar? Número 1, revisa a conciencia los datos recabados en la entrevista a la familia. Identifica cuáles son las fortalezas de tu alumno y cuáles son las fortalezas de la familia. Es decir, estos recursos con que cuentan para apoyar a el niño o niña en su proceso educativo. O bien, identifica cuáles son las dificultades que se observan en el alumno y en la familia. ¿Qué tipo de orientación es la que se requiere para estimular el habla? Y en algunos casos, pues si es necesario acudir con un especialista, porque será una cuestión que ya no se puede abordar meramente en la escuela y en el ámbito educativo. Número 2, analiza la información brindada por tu alumno en la entrevista que le hiciste. Revisa que las preguntas de este instrumento realmente te den cuenta de cómo es su interacción verbal, considerando los 4 organizadores curriculares. Y si aún no implementas estos instrumentos en tu práctica cotidiana, bueno, pues te invito a hacerlo en este momento, pero a construir un instrumento que sea verdaderamente funcional. Número 3, respeta la intención comunicativa de tus alumnos y diversifica tu intervención para involucrarlos. ¿A qué me refiero? Bueno, a veces nos hemos encontrado con que ya detectamos que un alumno o alumna no habla. Ya indagamos en la familia y ya nos enteramos que en apariencia pues no hay ninguna situación a nivel genético, a nivel orgánico que pueda estar afectando el habla. Tal vez es más un componente a nivel emocional o falta de estimulación en el hogar. Pero ya tenemos todos estos datos y bueno, sabemos que no hay una condición en específico y aún así nosotras seguimos proponiendo y diseñando actividades donde los alumnos solamente se les va a evaluar su participación al hablar. A lo mejor estamos diseñando asambleas, tal vez estamos pidiendo actividades como que a partir de un cuento que nosotras narramos, ellos deban elaborar en casa un reporte de lectura donde mamá va a escribir lo que se dijo y entonces ya sabemos que el niño pues no lo va a lograr porque no habla, todavía no tiene el vocabulario necesario para poder hacerlo. A lo mejor en el preescolar realizamos actividades donde retomamos la lluvia de ideas y queremos forzosamente que el niño nos exprese oralmente lo que él piensa. Y bueno, pues resulta que estas actividades, lejos de contribuir a incluirlo en la dinámica del grupo, a favorecer la expresión oral, pues lo único que están haciendo es excluirlo de su participación en el aula. Entonces, pues podemos aquí buscar una variedad de recursos que pueden también servirnos. Tenemos que considerar este factor emocional y entonces si yo veo que mi niño no me habla porque no se siente seguro y confiado, pues entonces antes que promover la expresión oral, tengo que promover situaciones donde mi niño se sienta emocionalmente seguro, donde pueda incrementar su autoestima y la autoconfianza para poder expresarse ante la maestra, ante sus compañeros y exponer sus ideas y argumentarlas. También podemos hacer uso de la expresión dramática, de pictogramas, o también podemos utilizar los aprendizajes del campo, perdón, del área de artes para poder vincularlos con lenguaje y comunicación. Y aquí sobre todo tener en cuenta, maestras, que primero mi niño o niña debe de contar con los aprendizajes fundamentales para después lograr los demás aprendizajes que implican un mayor grado de complejidad. Número 4, les recomiendo el libro Aprender a escuchar, aprender a hablar, la lengua oral en los primeros años de escolaridad, de la colección de materiales para apoyar la práctica educativa de lo que fuera el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Este texto lo encuentran en internet y es de descarga gratuita y las autoras son Sofía Vernon y Mónica Alvarado. Y este libro, la verdad es que es una maravilla porque tiene una investigación que se realizó precisamente aquí en México sobre cómo las educadoras promovemos el lenguaje y la comunicación. Y a partir de esto nos dan una propuesta de secuencias didácticas que podemos implementar con nuestros alumnos y alumnas en las aulas. Y número 5, pues bueno, esta última es tanto para padres como para docentes. Les invito a seguir en redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Instagram y en Facebook a Mi Terapia con Jimena. Es una terapeuta del lenguaje. Perdón, ya, insisto, se me secó la garganta de tanto hablar.
Es una terapeuta del lenguaje y que nos brinda sugerencias prácticas que podemos aplicar con nuestros niños y con nuestros alumnos. Entonces, es una persona que en lo personal he seguido su contenido y me parece muy adecuado, da sugerencias prácticas. También nos habla mucho de esta parte de acudir con especialistas, pero de manera general para estimular el lenguaje oral en nuestros niños, pues aquí podemos encontrar muchos recursos educativos. Bueno, pues una vez más hemos llegado al final. De verdad que prometo seguirme organizando y no poner excusas. Trataré de tener el episodio cada semana, pero en caso de que no lo logre, voy a tratar de mantenerlo cada 15 días, pero finalmente trataré de seguir en este espacio que tanto me gusta. Muy bien, pues les envío un cordial saludo. Les agradezco que compartan el podcast con cualquier persona que pueda necesitarlo y sobre todo les agradezco el tiempo de escucha. Hasta la próxima. Estuviste escuchando Enséñame a crecer.